Todo el mundo cree que sabe dónde está Panamá. Lo ubican en el mapa, señalan el canal, asienten con la cabeza y pasan de página. Pero hay una versión de Panamá que casi nadie conoce. Una versión llena de fenómenos geográficos que desafían la lógica, de récords planetarios que ningún libro menciona y de secretos físicos que hacen de este pequeño istmo uno de los territorios más extraordinarios que existen sobre la superficie de la Tierra. Hoy vamos a ver 25 de esos datos, los que te hacen querer subir a un avión ahora mismo, los que te hacen entender por qué la naturaleza eligió exactamente este lugar para hacer algo completamente imposible. Deja tu like, suscríbete y comparte. Empecemos. Número 1. Panamá es el único país del planeta donde puedes estar parado en tierra firme y tener a menos de 50 kilómetros de distancia simultáneamente los dos océanos más grandes del mundo. No en barco, no en avión, a pie sobre suelo panameño, con el Pacífico a tu izquierda y el Atlántico a tu derecha. Hay puntos concretos en el centro del istmo donde la distancia de costa a costa es tan ridículamente pequeña que un corredor de fondo podría teóricamente cruzar de un océano al otro en una sola jornada de entrenamiento. Ningún otro territorio continental del planeta puede ofrecer esa proximidad extrema entre las dos masas oceánicas más vastas de la Tierra. Número 2. El lago Gatún, el embalse artificial que alimenta el sistema de esclusas del canal, no está al nivel del mar. Está a 26 metros por encima de él. Esto significa que los barcos que atraviesan el canal no navegan a nivel del suelo. Son izados literalmente hacia arriba, llevados por encima de una montaña de agua y vueltos a bajar al otro lado, como si el istmo fuera una colina líquida que los barcos escalan y descienden. Es uno de los sistemas de ingeniería hídrica más contraintuitivos que existen en el mundo, y millones de personas no saben que esto ocurre cada vez que un barco cruza. Número 3. Panamá tiene dos estaciones del año claramente definidas, pero no son verano e invierno como en casi todo el mundo, son la estación seca y la estación lluviosa. Y la diferencia entre ambas no es de temperatura, sino de agua. Durante la estación lluviosa, que va de abril a diciembre, algunas zonas del país reciben más de 500 milímetros de lluvia en un solo mes. Para que eso tenga sentido, ciudades enteras de Europa reciben esa misma cantidad en un año completo. Panamá la recibe en 30 días. El paisaje del país literalmente cambia de color, de textura y de sonido entre una estación y otra, como si fuera un organismo vivo que respira. Número 4. La cordillera central panameña tiene una característica geográfica que muy pocos sistemas montañosos del mundo comparten. En varios de sus tramos, la divisoria continental de aguas, es decir, la línea imaginaria que decide si una gota de lluvia va a terminar en el Pacífico o en el Caribe, pasa por cimas que no llegan a los 1000 metros de altitud. Son montañas pequeñas en comparación con los Andes o los Alpes, pero su posición exacta sobre el istmo más estrecho del continente las convierte en una de las divisorias de aguas más influyentes del planeta. Una gota de agua que cae en la cima de esa cordillera está tomando una decisión oceánica de miles de kilómetros. Número 5. Las costas de Panamá en el Pacífico y en el Caribe tienen temperaturas del agua permanentemente distintas durante todo el año. El Pacífico panameño es considerablemente más frío, más turbulento y más rico en nutrientes que su contraparte caribeña, que es cálida, azul, transparente y de olas pequeñas. Esta diferencia de temperatura no es de 1 o 2 grados. En ciertos meses del año la diferencia puede superar los 8 grados centígrados entre los dos lados del mismo país, dos mares completamente distintos en carácter, en color, en biología marina y en comportamiento, separados por apenas 80 kilómetros de tierra. Número 6. Panamá alberga más especies de aves que todo el continente norteamericano junto. Estados Unidos, Canadá y México combinados tienen alrededor de 900 especies de aves. Panamá, con un territorio que es aproximadamente 200 veces más pequeño que esos tres países juntos, tiene más de 1000. Esta densidad ornitológica absurda convierte al istmo en uno de los destinos de avistamiento de aves más importantes del planeta y atrae cada año a decenas de miles de observadores de aves de todo el mundo que vienen específicamente a ver en un solo viaje, lo que en otros continentes tardarían años en encontrar. Número 7. El río Tuira. En la provincia del Darién es el río navegable más largo de toda Panamá, y también uno de los menos conocidos del continente americano. Corre por más de 230 kilómetros a través de una de las selvas más densas e inaccesibles del hemisferio occidental, antes de desembocar en el Golfo de San Miguel en el Pacífico. Sus riberas son el hogar de comunidades indígenas, Emberá y Wounian, que lo usan como carretera, como fuente de alimento, como frontera territorial y como eje espiritual de su existencia. Un río que para el mundo exterior no existe y que para quienes viven a sus orillas es literalmente todo. Número 8. La península de Azuero, que se adentra hacia el sur en el Pacífico panameño como un pulgar extendido en el mapa, tiene uno de los microclimas más secos y más particulares de toda América Central. Mientras el resto del país recibe lluvias abundantes durante meses,
La punta de la península de Azuero tiene una estación seca tan larga y tan intensa que el paisaje se vuelve amarillo polvoriento y casi árido durante varios meses al año. Este contraste extremo con la exuberancia verde que rodea al país lo convierte en un territorio con una identidad geográfica absolutamente propia, diferente a todo lo que la gente imagina cuando piensa en Panamá tropical. Número 9. El Golfo de Chiriquí, en la costa pacífica occidental de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. Está salpicado por más de 250 islas e islotes de distintos tamaños que forman uno de los ecosistemas marinos más diversos y menos visitados del Pacífico latinoamericano. Sus arrecifes de coral están considerados entre los mejor conservados de toda la región, y sus aguas son el hogar de rayas manta gigantes, tiburones ballena, tortugas marinas de varias especies y una densidad de vida marina submarina que los biólogos marinos califican como excepcional a escala global. Un archipiélago que existe casi en secreto, a pocas horas de la capital. Número 10. Panamá tiene una frontera natural con Colombia, que no es ni un río, ni una línea recta, ni una montaña. Es la selva. El Darién actúa como frontera geográfica porque simplemente ninguna infraestructura humana ha podido penetrarlo. De manera permanente, la jungla es tan densa, el suelo tan pantanoso, las lluvias tan extremas y los ríos tan irregulares, que la naturaleza hace el trabajo que en cualquier otro país hacen los muros, las vallas y las señales de frontera. Es una de las pocas fronteras internacionales del mundo moderno, donde la geografía sola, sin ayuda humana, actúa como barrera efectiva entre dos estados soberanos. Número 11. La isla de Coiba, ubicada en el Pacífico panameño, es la isla más grande de toda América Central con una superficie de casi 493 kilómetros cuadrados. Durante la mayor parte del siglo XX fue una colonia penal de máxima seguridad completamente aislada del resto del país, lo que involuntariamente la convirtió en uno de los ecosistemas marinos mejor preservados del Pacífico Oriental. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y su Parque Nacional Marino tiene una biodiversidad submarina comparable a la de las Islas Galápagos. Fue protegida por su propio aislamiento y salvada por el abandono. Un paraíso que la naturaleza recuperó mientras nadie miraba. Número 12. Panamá tiene uno de los registros sísmicos más activos de América Central. El istmo está ubicado sobre la convergencia de tres placas tectónicas distintas: la placa del Caribe, la placa de Nazca y la placa norteamericana. Esta situación tectónica compleja genera una actividad sísmica constante que mayoritariamente no se siente, pero que los sismógrafos registran de forma continua. También es la razón geológica de fondo por la que existen el volcán Barú y varios sistemas volcánicos menores en la parte occidental del país. Panamá está construido literalmente sobre una zona de tensión permanente entre los bloques de roca que forman la corteza del planeta. Número 13. La bahía de Parita, en el interior del Golfo de Panamá, tiene uno de los sistemas de planicies intermareales más grandes del hemisferio occidental. Durante la marea baja, el mar se retira varios kilómetros hacia atrás, dejando expuestas extensiones de fango marino que pueden superar los 10 kilómetros de anchura. Este fango no es barro muerto, es uno de los ecosistemas más productivos biológicamente del planeta, repleto de microorganismos, crustáceos y moluscos que alimentan a cientos de miles de aves migratorias que usan Panamá como escala en sus viajes anuales entre América del Norte y América del Sur. La marea baja de la bahía de Parita convierte el golfo en un comedor gigante para millones de aves cada año. Número 14. Panamá es uno de los pocos países del mundo donde la orientación de las cadenas montañosas es predominante de este a oeste en lugar de norte a sur. Esta orientación transversal, perpendicular al eje del istmo, tiene consecuencias climáticas enormes porque obliga a los vientos húmedos del Caribe a elevarse bruscamente cuando encuentran la cordillera, descargando toda su humedad en la vertiente atlántica y llegando al lado Pacífico, relativamente secos. Es el mecanismo físico exacto que explica por qué los dos lados del mismo país pequeño pueden tener climas tan radicalmente diferentes como si fueran dos regiones distintas de dos continentes distintos. Número 15. Las Islas Secas, un archipiélago privado en el Golfo de Chiriquí, están situadas en una zona del Pacífico panameño, donde confluyen corrientes marinas de temperatura y composición tan diferentes que generan lo que los oceanógrafos llaman un domo térmico. Este fenómeno oceánico atrae nutrientes desde las profundidades del Pacífico hacia la superficie y crea un punto de alimentación de una riqueza biológica extraordinaria que atrae ballenas jorobadas, delfines de múltiples especies, tiburones pelágicos y una concentración de vida marina pelágica que los científicos todavía no han terminado de catalogar completamente. Número 16. El istmo de Panamá es tan estrecho en su punto más angosto que los barcos que navegan por el canal pueden escuchar simultáneamente el ruido del tráfico terrestre, de las carreteras que corren paralelas a ambos lados de la vía acuática. No es metáfora.
Es literalmente posible estar en la cubierta de un portacontenedores de 300 metros de eslora, cruzando entre dos océanos, y ver a los lados camiones de carga, buses urbanos y peatones que se mueven a pocos centenares de metros de distancia. La convivencia física entre el comercio marítimo global y la vida cotidiana panameña ocurre en una proximidad que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Número 17. Panamá tiene en su territorio continental una de las concentraciones más altas del mundo de ranas de dardo venenosas, conocidas también como ranas punta de flecha. Estas ranas producen algunos de los venenos más potentes que existen en la naturaleza, usados históricamente por comunidades indígenas para envenenar las puntas de sus proyectiles de caza. Lo extraordinario no es solo su toxicidad extrema, es que su veneno solo se activa cuando las ranas se alimentan de ciertos insectos específicos de la selva panameña. Las mismas ranas en cautiverio y con dieta diferente son completamente inofensivas. Su peligrosidad es un producto directo y exclusivo del ecosistema concreto en el que viven. Número 18. La formación geológica conocida como el Arco de Panamá es una de las estructuras volcánicas submarinas más grandes e importantes del Pacífico Oriental, y la mayor parte de ella está completamente bajo el agua. Este arco volcánico submarino fue el origen geológico del istmo actual, y sus remanentes bajo el Pacífico panameño crean sistemas de montañas sumergidas, de cañones abisales y de dorsales oceánicas que los oceanógrafos apenas están comenzando a mapear con precisión. El territorio de Panamá no termina en las costas visibles, se extiende hacia abajo, hacia el fondo del Pacífico, en estructuras geológicas que tienen decenas de millones de años de antigüedad. Número 19. El Parque Nacional Soberanía, ubicado a menos de 20 kilómetros del centro de Ciudad de Panamá, tiene uno de los registros de biodiversidad más altos del mundo, en relación con su cercanía a una capital urbana. El Sendero del Oleoducto, una franja de asfalto de aproximadamente 17 kilómetros que atraviesa el parque, tiene el récord mundial de cantidad de especies de aves avistadas en un solo día en un único sendero durante el famoso conteo de Navidad, que organiza anualmente la Sociedad Audubon. En un solo día de observación, en ese camino se han registrado más de 500 especies de aves distintas. 500, en un día, en 17 kilómetros de un sendero que está dentro del área metropolitana de una capital latinoamericana. Número 20. La zona conocida como el Tapón del Darién no es solo terreno pantanoso difícil de cruzar, es uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del planeta entero. La Organización Conservación Internacional lo clasifica como una de las 25 regiones de mayor prioridad de conservación en el mundo, basándose en la combinación de biodiversidad extrema y amenaza. Sus bosques albergan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, muchas de ellas todavía sin nombre científico asignado. Cada año, los biólogos encuentran en el Darién panameño nuevas especies de insectos, anfibios, plantas y hongos que la ciencia no había catalogado antes. Es posiblemente el laboratorio biológico natural más activo e inexplorado que queda en América. Número 21. La costa caribe de Panamá recibe los efectos directos del sistema de vientos alisios que soplan de forma constante desde el noreste durante casi todo el año. Estos vientos no solo traen lluvia en abundancia, crean un estado de mar permanente en el Caribe panameño que hace que sus costas tengan olas con mucha más regularidad y potencia de la que uno esperaría en un mar interior como el Caribe. En contraste, el Pacífico panameño durante la estación seca puede tener periodos de calma chicha casi total, donde el mar parece una lámina de vidrio completamente inmóvil. Dos costas en el mismo país pequeño, con estados de mar casi opuestos durante los mismos meses del año. Número 22. Panamá tiene más de 800 playas identificadas y catalogadas en sus dos costas combinadas, la mayoría de ellas sin nombre oficial en ningún mapa y sin presencia humana permanente. Muchas de estas playas solo son accesibles en barco o a través de senderos selváticos, sin señalizar. Algunas aparecen y desaparecen con las mareas estacionales, otras solo existen durante determinados meses del año, cuando los bancos de arena se forman temporalmente por efecto de las corrientes. Un país que la mayoría del mundo visualiza como una franja estrecha de tierra con un canal en el medio, tiene en realidad más kilómetros de costa variada e inexplorada de lo que casi nadie imagina. Número 23. El macizo del Darién tiene cumbres que superan los 1800 metros de altitud en un territorio que la mayoría de los mapas muestran como una zona plana de selva uniforme. Estas montañas selváticas son tan poco conocidas y tan raramente visitadas que algunos de sus picos más altos no tienen rutas de ascenso establecidas ni han sido subidos sino por contadas expediciones científicas. En toda la historia, sus bosques de neblina en las partes más altas son completamente distintos a la selva de tierras bajas que rodea el macizo, con plantas, musgos y orquídeas que solo crecen en esa zona de transición entre la jungla tropical y las alturas donde las nubes rozan permanentemente el suelo. Número 24.
Panamá es uno de los pocos países del mundo donde la dirección del viento dominante en las dos costas es opuesta durante la misma época del año. Mientras en el Caribe soplan los alisios del noreste de manera constante y predecible durante casi todo el año, en el Pacífico panameño los vientos cambian de dirección según la estación con una regularidad que los pescadores y marineros locales conocen con una precisión que ningún modelo meteorológico moderno supera. Este comportamiento eólico opuesto en las dos costas del mismo es producto directo de la interacción entre la topografía del país, las corrientes oceánicas de cada lado y los sistemas de presión atmosférica del Atlántico y del Pacífico que tiran en direcciones contrarias sobre el mismo pedazo de tierra. Número 25. Panamá tiene en su subsuelo marino algunas de las reservas de agua dulce subterránea más profundas y menos estudiadas de América Central. Los acuíferos que se forman bajo el istmo, alimentados por la lluvia extraordinaria que cae sobre sus bosques y filtrada durante décadas a través de las capas de roca volcánica del subsuelo, son una reserva de agua que los hidrólogos consideran estratégicamente crítica para el futuro del canal y del país. En un siglo donde el agua dulce está convirtiéndose en el recurso más disputado del planeta, Panamá tiene literalmente miles de millones de litros de agua acumulados bajo sus pies, que el mundo todavía no ha terminado de cartografiar, cuantificar ni comprender. Panamá cabe en un mapa en el espacio que hay entre el dedo pulgar y el índice, pero lo que guarda dentro no cabe en ningún mapa conocido. Es biodiversidad récord, geografía imposible, climas opuestos a 20 kilómetros de distancia, océanos separados por una franja de tierra tan delgada que parece un error. Es exactamente lo que la Tierra decidió hacer cuando quiso demostrar lo que es capaz de crear en un espacio pequeño. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de geografía panameña que el 90% de los geógrafos aficionados del mundo. Deja tu like, suscríbete a GeoDescubres y comparte este vídeo con alguien que se crea que Panamá es solo un canal. Hasta la próxima.